Pues para dejar un rastro que el depredador se quedase oliéndolo, entretenido, y nos diera tiempo a huir. Entonces, que el animal cague y salga corriendo es lo más normal. Y nosotros también, depende del grado de susto o supervivencia. Ahora bien, si el susto no es un super susto, lo que ocurre es que a todo el mundo le habrá pasado que está normal, se va a hacer pis y pasa alguna cosa y se le olvida y se está meando las patas abajo, pero ha pasado alguna cosa, alguien te ha llamado o algo tal, y de repente pasa media hora, una hora y te acuerdas, coño, si yo no me aguantaba, me estaba meando, ¿qué ha pasado? Pues hombre, es que queda muy mal pararte a mear cuando te están persiguiendo, en este caso, porque tampoco era un súper susto, pero estoy huyendo y no me viene del todo bien, ¿vale? Entonces, bueno, hay funciones que se inhiben, y cuando pasamos de un porcentaje de adrenalina, pues no se inhiben, se expulsan, cuando hay peligro de vida, ¿vale? O de muerte. Esto significa que, dependiendo de cómo nosotros vivimos las cosas, yin o yang, vamos a decir así, o agresivas o no, cómo las interpretamos lo que estamos viviendo, si nos tenemos que poner alerta a defendernos o a protegernos o no, va a reaccionar muchos sistemas. De tal manera que depende de cómo estemos, con qué nivel de estrés anímico estemos, pues nos afecta de una manera o de otra, depende de si estamos tristes o no de una manera o de otra, depende de si nos sentimos solos o no con esa tristeza de una manera o de otra, depende de... ¿Bien? Podemos estar tristes y disfrutar de la tristeza y de la melancolía porque estamos otoñales y estamos a gusto y con nuestra soledad y la podemos disfrutar. No es un psiquismo malo, es un psiquismo y ya está. ¿Bien? O sufrirlo mucho porque tenemos el referente de que estar triste es malísimo y queremos estar riendo todo el día. Bueno, pues aquí sufriremos mucho, claro, todos lo sabemos. Entonces, bueno, pues depende de la actitud y de lo que nos pase y cómo lo vivimos, pues claro que influye en todos los sistemas. Lo vamos a vivir como una respuesta de estrés o todo lo contrario, una respuesta más de confianza, de relajación y de desinflamación o de inflamación, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ahí nada más que decir. Si la persona tiene mucho estrés, no le está ayudando, y si no tiene tanto estrés, pues probablemente le podamos corregir mucho mejor, ¿vale? Porque el músculo se nutrirá mejor, en reposo y una serie de cosas. Pero creo que queda claro si afecta o no el estado anímico, ¿no? Que era la pregunta. Ahora alguien preguntará, y dependiendo de cada estado anímico, concreta cada estado anímico, ¿cómo reacciona el cuerpo? Bueno, pues esto ya nos vamos a alargar demasiado y además son muchas variables que creo que todo el mundo puede llegar a pensar y he dado la clave, ¿no? Si lo vivo con estrés o no lo vivo con estrés, pues reaccionamos de una manera o de otra y depende del grado, pues me afecta de una manera o me afecta de otra. Puede que me corte el chorro o puede que no, ¿vale? Vale. Tenemos una pregunta de Adrián, que le vamos a dejar que la haga, que está por aquí con nosotros, que es... Es una pregunta que ya he hecho muchas veces y ya me da un poco de vergüenza, pero sigo teniendo problemas con el pulso. Cuando me encuentro un pulso derramado en el yao superior. Y últimamente he tenido varios casos que coinciden de mujeres con alteración en el sueño o mucho estrés en general y que no se arregla. Es como el problema más grande que me encuentro hoy en día en la consulta con el pulso, que no consigo que cambie el pulso, ¿no? Mucha fuerza, normalmente al principio de la sesión está en REM-MAI y esto se corrige. Me acostumbro a tener éxito en que se vuelva a centrar. Vale, tú estás hablando de un pulso derramado, pero lo que está es saliendo hacia REM-MAI o TU-MAI. No, hacia adelante. Vale, la línea normal hacia adelante, vale. Vale. Y ahí seguimos. Vale, aquí el truco está... Hay un truco para conseguir que cambie, que es utilizar los TIM.
Si estamos en el yang y estamos en canal yang y está derramando allí, lo que hacemos es puntura en el tin para que mute a yin y ya está. Y así sangramos, lo dispersamos con sangría y cambia. Este es el truco. Bien. Los tin se usan mucho en medicina china, pero aquí en España y en Occidente no tanto porque duele. Para que no duela tanto el tin, hay un truco. El truco es clavar la uña en el lugar donde vamos a poner la aguja con un poquito de fuerza, ¿bien? Y una vez que le hemos clavado la uña y le hemos hecho un poquito de daño, después tenemos que apoyar la uña en la piel directamente, la aguja en la piel directamente, donde hemos clavado la uña, y ahí empujamos normal. No a la de 3, no con canutillo, con cánula, ni nada de nada. Así no hará prácticamente daño. Molesta, pero no hace tanto daño, ¿vale? Es un truco. Sacamos una gotita de sangre y se acabó el pulso del lavado. Conseguimos que mute. A veces nos está alertando ese exceso de llana que puede que haya un problema incipiente de pues un pequeñito ictus o alguna cosita así, podría ser. Aquí hay que vigilar también, recomendar que tome vitamina C a la persona para que no se rompan los vasos tan fácilmente, etcétera, etcétera, ¿vale? Para que se pueda regenerar el tejido correctamente. Y ver cómo bebe de agua. Tiene que estar hidratada la persona. Si vemos que pudiera haber posibilidad de que hubiera un derrame. Recordad, cuando tenemos un ACVA, un accidente cerebrovascular, un derrame, la primera cosa que tenemos que ver es confirmar que sea eso. ¿Bien? Eso lo vemos en el pulso también. Hay diferente. El pulso, si no hay pulso, pues es un infarto. Está claro, ¿no? Se le ha parado el corazón. Si tenemos un pulso muy madera, muy tenso, muy yang, muy que quiera derramarse, muy todo esto, pues lo que tenemos es un accidente cerebrovascular. Todo esto cuando nos encontramos a alguien que está inconsciente. Y si nos encontramos a alguien inconsciente que tiene el pulso muy débil, muy profundo, lo que ha tenido es un accidente. ¿Vale? Se ha caído de algún sitio, le han atropellado, alguna cosa. Le han dado un golpe fuerte en algún sitio o algo así. ¿Vale? Entonces, si nos encontramos un pulso que está súper yanguinizado, muy madera, muy así, derramándose por todos los lados, lo primero que tenemos que hacer es que el yang mute en yin. Y para eso se sangran los tin, de las manos, de los canales yang y de los canales yang de las piernas también, en los pies. Conseguimos que mute a yin. Y después punturamos los tin de los yin para que pueda mutar a yang de manera natural. Y entonces restablecemos el flujo. Esto solo puede conseguir que no tengamos que ir a los PAFEN ni nada después para liberar, que cuando hemos tenido un derrame serio tenemos que usar los 8 vientos, los PAFEN, para poder drenar sanguíneamente el derrame que hay en el cerebro. Y en una hora normalmente ha desaparecido. Si le hemos cogido ahí a la persona, en una hora y no hay nada. Vuelven a hacer una ecografía o un TAC y aquí ya el derrame está prácticamente reabsorbido, la persona con todas sus funciones sin ningún problema, ¿vale? Aunque haya sido, hombre, hay derrames y derrames, pero aunque haya sido bastante importante, esto sorprende siempre a los médicos muchísimo porque es como imposible, pero no lo es. ¿Qué hacían los TIM? ¿Recordáis? Los TIM, aparte de que mutan la energía yang en yin, etc., los TIM influyen en los tendinomusculares, esto ya lo sabemos. Y a nivel fisiológico, los tendinomusculares es la sangre que es intersticial, es donde se produce el intercambio entre capilares. ¿Bien? Los capilares no están uno frente al otro y ya está, sino que la sangre es liberada a torrente, es decir, al intersticio, y después vuelve a pasar a capilares venosos para volver a hacer el torrente por las venas, etc. Entonces, lo que sale fuera de los vasos sanguíneos, lo que hay fuera, esto es donde influyen los TIM. Por eso cuando nosotros hacemos este tipo de puntura, toda la sangre que esté fuera en un derrame, lo vamos a conseguir drenar. Pero esto sirve en cualquier otro lado del cuerpo. ¿Bien? Entonces, esto es fantástico. ¿Bien? ¿Qué pasa cuando tenemos un dolor en una articulación por artritis y trabajamos con los TIM? Esto se hace bastante en muchos sitios, ¿no?
para aliviar el dolor, del ataque de artritis. Coño, que estamos empezando a drenar, estamos ayudando a todo ese líquido que está fuera de vasos, que empieza a drenarse a nivel linfático, etcétera, etcétera, y empecemos a resolver. Entonces, claro que baja la inflamación y alivia, es normal. ¿Bien? Entonces, esto es un truco para este exceso de yang que se estanca y que no muta allí. Es un truco. Ahora bien, no significa que entendamos por qué está pasando esto. Entonces aquí lo primero hay que buscar las mutaciones. La primera mutación que tenemos que ver es cómo pasa del chao inferior al superior. Aquí hay un parámetro de fuerza. De tal manera, recordad, igual que en los pulsos lateralizados, se trabaja con si está por 1, por 2, por 3, la fuerza de descompensación, ¿no? Aquí es lo mismo. Si está por 1, por 2, por 3, en cómo llega la fuerza del pulso en el chao inferior y con qué fuerza sale. Bien, esto es importante porque en invierno debe estar más fuerte la llegada de la fuerza de la sangre, de la energía, en nuestro dedo anular al tomar el pulso en el chao inferior, y debe, con la misma presión en los 3 dedos, salir más débil por el chao superior, en el dedo índice. Bien, si no es así, tenemos un problema. Claro, tenemos todo cambiado. Necesitamos mutar esto. ¿Qué está pasando? Se nos está agotando el yin. Tenemos que conseguir, recordad, tenemos que nutrir al yin. Aquí requiere de alimentación, de hierbas, todo esto. ¿Por qué? Porque el yin tiene que generar el yang y el yang tiene que mover al yin. No generar el yin, necesita mover al yin. Y el yin va generando yang de manera constante. Esto que nosotros tenemos de el yang muta en yin y el yin el yang, sí y no. Es decir, esto es correcto cuando estamos hablando de las energías en genérico, los 5 reinos, etc. Pero cuando estamos hablando de la esencia, si no, viviríamos eternamente. Y no lo hacemos. Tenemos una esencia que se va agotando. Y de lo que nosotros comemos, de la esencia vital que tenemos al nacer y que se va agotando, etc., tenemos una quinta esencia que vamos teniendo de remanente y que a veces se agota. Y si se agota, lo que va cogiendo fuerza es el yang, pero es que se está agotando. Es como una vela. ¿Habéis visto alguna vez una vela que cuando está a punto de acabarse, que ya no queda parafina, por ejemplo, hace una llama más fuerte, genera una llama mucho más grande y se acaba del todo? Pero cuando estaba al final estaba una llamita de nada que parecía que ya se acababa y no se apagan tan fácilmente como así, sino que hace una última llamarada más fuerte y se agota. Aquí en Moscú. Pues esto es lo que está pasando. Igual que las personas mayores tienen el pulso de la profundidad mucho más escaso, con una debilidad de raíz, pero tienen el pulso en la superficie más fuerte de manera general, más hacia el yang que hacia el yin. ¿Por qué? Pues porque se están agotando ya, como la vela. Entonces, el yang prevalece y el yin merma o mengua, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros tenemos que la llegada del pulso no está, ahora mismo estamos saliendo del invierno, con lo que ya no está 3-1, no está 3 en la llegada al chao inferior y 1 saliendo por el chao superior, sino que estará 2-2, más igualado, por decirlo así, para que luego cuando llega el verano, estamos a 1 de llegada y 3 en el chao superior de salida, que no significa que haya más fuerza en el chao superior. Estamos hablando de cómo llega la sangre, con qué fuerza y cómo se va. ¿Bien? Es diferente. Yo tomo el pulso en el chao inferior, superior, medio y noto la fuerza que tiene el pulso ahí. Pero si yo me fijo, que estos son los detalles de distinguir los pulsos de los unitarios y todo esto. Si yo me fijo, veo que la sangre llega por una arteria, evidentemente, ¿no? Entonces, ¿cómo llega? Es lo que estoy midiendo, la fuerza con la que llega y la fuerza con la que se va. No con la que me late en el dedo, sino con la que se va. Y aquí es donde mido, lo puntualizo porque es un poco diferente. Porque si no, aquí viene la duda de, claro, pero en los hombres siempre... No estamos midiendo eso. ¿Bien? Igual que cuando hablábamos de los pulsos de los unitarios, estábamos hablando, hay que ver la conexión en el unitario.
vesícula biliar se ha hinchado, cada una está en una parte, en el pulso, pero tenemos que ver cómo